Bueno, ¿cuál es tu mirada y qué te permiten tus documentos recuperar del vínculo de Carrillo, si es que lo hubo, con ideas nazis? Mira, acá es una situación incomodísima para todos, ¿no? Principalmente para la familia de Carrillo, que obviamente están en la incomodísima situación de tener que salir a defender a su abuelo, que murió hace 66 años, ¿no? Incómodo para el gobierno, que quería poner a Carrillo y incómodo también para las comunidades, la comunidad judía, o para algunos, que sintieron incomodados por las relaciones de Carrillo con algún nazi que escapó a la Argentina. Y esto es creo que hay un error de base acá, que el Centro Wiesenthal, que es el que salió a protestar por la idea de poner a Carrillo en el billete. Hay razones para cuestionar a Carrillo y el hecho de que tenía un nazi trabajando con él, pero el Centro Wiesenthal se equivocó en salir a atacar personalmente a Carrillo, en decir él era simpatizante nazi o que se había sacado una foto con Hitler, para lo cual aparentemente no habría base. Entonces, yo siempre en mi trabajo, que es siempre espinoso hablar del tema nazismo en Argentina, siempre me cuido. Perón no era nazi, Carrillo no era nazi. Hay que... Porque acá se usa, los antiperonistas atacan al peronismo por el vínculo con el nazismo, y los peronistas dicen que el vínculo con el nazismo es un invento de propaganda gorila. Ninguno de los dos está acertado, y a la vez los dos están acertados, porque la responsabilidad es nuestra como argentinos, más allá de quién haya sido presidente en aquel momento. Yo te escucho atentamente. ¿Cuál es el danés que vino a trabajar al Ministerio de Salud de Ramón Carrillo? ¿Y cuál es la objeción que hay sobre él? Acá hay yo en mi libro lo publiqué originalmente, La auténtica Odessa, donde investigué sobre el arribo de nazis a Argentina en el 2002. Y ahí Estamos yo ya viendo había descubierto ahí legajo personal de este señor danés, ¿sí? El triángulo rosa, a lo mejor vos no lo ves porque estás mirando la cámara. ¿Qué son estas fotos? Claro. Ahí estás viendo, bueno, estamos hablando de uno de los peores criminales que vino a la Argentina, nazis, ¿no? Es un médico danés, oficial de las SS, que él se le ocurrió en su locura esa de los nazis, esas ideas adolescentes que tenían, que había encontrado una cura para la homosexualidad. Se contactó con Himmler, que era el líder de las SS, y firmaron un contrato con el cual Himmler le financiaba la investigación para esto y le proveía de seres humanos homosexuales sobre los cuales experimentar su invento. Entonces, a cambio, las SS van a recibir parte de las regalías de la patente del invento que ellos suponían iba a ser un éxito comercial. Barnett fue al campo de concentración en Buchenwald, donde había un grupo de homosexuales que usaban un triángulo rosa, que ese es el triángulo rosa. ¿Viste? A los judíos les ponían la estrella de David y a los homosexuales tenían que portar un triángulo rosa, para que él experimentara sobre ellos. Y el invento que es una aberración absoluta, ¿no? Porque ni siquiera se puede decir que es un científico. Tienen como la mente, como Joseph Mengele, el médico en Auschwitz que experimentaba con mellizos. Este hombre decidió experimentar con la homosexualidad. Entonces, su invento consistía en algunos los castraba, algunos de los homosexuales ahí en Buchenwald, a otros no, y les implantaba en la ingle una glándula artificial que despedía testosterona. Y él asumía que con eso se iban a curar de su homosexualidad. Por ejemplo, hay muchos detalles sobre esto. Por ejemplo, Barnett escribió a Berlín, le informa a Himmler que un teólogo judío homosexual de 55 años le había implantado esto en la ingle. Los prisioneros le llamaban rocas de fuego a lo que implantaba Barnett porque era tan doloroso el procedimiento. Entonces le informa a Berlín que este hombre había empezado a fantasear con mujeres y que se había curado de su homosexualidad. Entonces esta es la clase de criminal aberrante del cual estamos hablando, ¿no? O sea, no es conocido el nombre Karl Barnett, obviamente no es conocido como Joseph Mengele o Adolf Eichmann, pero estamos hablando de criminales
no es un científico. ¿Qué hizo Barnett en Es un Argentina? asesino disfrazado. Barnett, cuando llega en el 47, al mes de llegar, firma un contrato con el doctor Ramón Carrillo, que en ese momento era secretario de Salud, un contrato de 5 años a 1.500 pesos por mes para actuar como asesor de Carrillo en temas del expertise de Barnett. Pero Perón Y o Carrillo o ambos, Uki, ¿sabían de esto? Ahí entras en un terreno muy resbaloso. ¿Cómo puedo yo saber si Carrillo estaba al día? Ahora, Carrillo era un hombre sumamente inteligente, un hombre sumamente preparado, un científico. Barnett también se consideraba un científico. Pensá que cuando firman el contrato, apenas 2 años antes, Barnett había estado en Buchenwald y haciendo estos experimentos sobre seres humanos vivos, algunos de los cuales morían. Y después, desde la Argentina, el hijo de Barnett en Dinamarca, seguían en este tema de las investigaciones porque Barnett seguía convencido que ahora podía venderle su invento no a Himmler, que ya estaba muerto Himmler, sino a alguna compañía farmacéutica norteamericana. Pero igual es todo ahí suposición. Pero bueno... Claro, que yo no puedo saber si hablaron Carrillo y Barnett de este tema o no, pero sí, ahí tenemos documentos. En el 48, Carrillo firma una resolución en el cual dice que para tener acceso directo y permanente a los temas de la especialización de Barnett, le renueva, le hace una especie de... lo convierte en su... lo pone bajo sus órdenes directas, es lo que dice la resolución. Este es un legajo que está hoy en día en el Ministerio de Salud del gobierno argentino. Es el legajo, no me acuerdo, 11692 creo que es, del año 47. O sea, es muy fácil. Hay muchos historiadores que salen a decir que Carrillo no era nazi y el Centro Wiesenthal que dice que era nazi. Ninguno de los dos aporta nada al conocimiento sobre esa época tan complicada de la Argentina, porque lo único que nos aportaría la verdad es que vaya alguien a buscar ese legajo y que lo estudien, y no era el único, porque había varios médicos nazis que les habían revalidado el título médico para que pudieran ejercer en la Argentina y en el Ministerio de Salud. La televisión y el ser humano, que también está hecho en su imagen y semejanza a veces de la televisión, simplifica. ¿Vos creés que entonces tenía ideas nazis Carrillo? No, es que yo creo que esa pregunta, y con todo respeto te lo digo, Diego, es la pregunta equivocada. ¿Cómo es irrelevante. Enseñanos, ¿qué es lo que hay que preguntarse? Lo que hay que preguntarse es cuál fue el rol de Barnett, si se puede con la documentación que subsiste en el Ministerio de Salud hoy en día llegar a una aproximación de cuál es eso, porque es irrelevante. Yo pienso más bien que no, porque siempre me llevan cuando yo doy entrevistas y a veces me gusta darlas al terreno de que quieren que diga que si Perón era nazi o Carrillo era nazi o si tenían ideas nazis. Yo personalmente pienso que no. Ahora, que pueden haber sentido curiosidad, interés en tener esta clase de científico, entre comillas, porque no era un científico de verdad Barnett, pero sí puede haber habido una fascinación no sé, pero no es importante cuál... Y me parece que además es entorpecer la posibilidad de que los argentinos nos podamos poner de acuerdo con esto, porque no es insultando a Carrillo o a Perón diciendo que tenían ideología nazi que podemos llegar a reconciliarnos con un pasado que es duro para todos, porque, insisto, el nexo con el nazismo no empezó con el gobierno del GO o después con Perón. Ya había empezado en el 42, 41, en el 43. Ya había nexos entre el servicio secreto de la CSS y la inteligencia naval argentina. O sea, yo siempre digo, si Perón no hubiera ganado las elecciones en el 46, improbablemente, pero si no las hubiera ganado, el arribo de estos nazis, de hombres como Barnett, se hubiera producido igual por los antiguos vínculos que ya había con los gobiernos anteriores a Perón. Te pido también en los tiempos televisivos, ¿qué había en la idiosincrasia argentina o militar argentina de similitud con la alemana o con la nazi
antes de Perón, ¿cuáles eran las ideas compartidas para que con Perón, o si no hubiera estado, hubiera germinado algo igual? Y ahí había el simple hecho de que el principal inversionista en Argentina era Alemania, ya hacía muchas décadas antes. Había muchas más inversiones alemanas que americanas o inglesas en la Argentina. Tenían varios diarios, tenían varios bancos. Entonces había una conexión antigua. Muchos de los nazis que vinieron acá habían vivido acá de niños, o habían uno de los principales ideólogos del nazismo, que es Richard Walter Darré, el ministro de Agricultura de Hitler, nació acá a pocas cuadras en el barrio de Belgrano y vivió y después viajó a Alemania y se convirtió en el ministro de Agricultura. Qué raro siendo argentino, ¿no? De Hitler, y principal ideólogo de la idea de la superioridad de la raza aria. O sea, había antiquísimas conexiones entre Alemania y Argentina, y los militares argentinos hacía décadas que se venían entrenando en Prusia, ¿no? En el sistema prusiano, en Alemania. Bien, tenemos un par de minutos. ¿Quién quiere, Sí. Lili? Buenas noches. Yo quería saber qué función cumplió cuando vino acá. ¿Para qué lo contrató Carrillo? ¿Qué investigaciones hacía o qué rol tenía? ¿Y qué pasó con él? ¿Si él murió en la Argentina o cuál fue su destino? Barnett, no sabemos exactamente cuáles fueron sus funciones, porque hay un tema. Barnett, cuando salió mi libro y salió el tema de que Barnett había estado en Argentina, esto fue una revelación en Dinamarca. Entonces vinieron un montón de periodistas daneses, unos que escribieron un libro sobre Barnett, y esta gente entrevistó a mucha gente en la Argentina, fue al Ministerio de Salud a tratar de ver los papeles de Barnett, y ellos encontraron cartas de gente relacionada a Barnett, donde hablaba de una relación más íntima entre Carrillo y Barnett. Pero esto no lo podemos asegurar. Queda en el terreno de la historia oral o de la historia informal de cartas, ¿no? Que yo personalmente no he visto. Bien. Ahora, en sí. los documentos, en ese legajo, ahí habla de que presta asesoría técnica en su especialidad. Ahora, la especialidad de Barnett era la cura de los homosexuales. Ahora, si es a eso que se refiere el documento, eso no lo sabemos. Bien. Última casi. Bien, es bastante triste estar hablando para tantos años atrás y nunca poder empezar a hablar para adelante, pero me preguntaba por esto que decía Goñi, sobre si no hubiera ganado Perón, igualmente los nazis hubieran llegado a la Argentina por los lazos anteriores. Sin embargo, en la elección de Perón, la famosa Braden o Perón, frente a Perón estaban los aliadófilos, ¿no? Aquella gente que estaban a favor de los aliados, en aquel momento esa gran unión entre comunistas, radicales y sectores liberales. Digo, es difícil pensar que ellos hubieran dado ese paso, ¿no? Mira, por ahí hubiese tenido otro matiz, pero no, porque en el 1943, antes del GO, el Servicio de Inteligencia Naval Argentino firmó un acuerdo con el Servicio Secreto de la CSS que operaba en Latinoamérica para darle pasaportes y documentos argentinos a los SS que estaban dando vueltas por el continente americano. O sea que ya antes del GO se había armado esta costumbre de darle documentos argentinos a nazis. Y esto lo sé porque está en los archivos alemanes toda la documentación sobre esto. Y entonces la continuación después de la guerra, cuando se le otorga papeles argentinos a los nazis para que vengan, no es que nació con Perón, ya había nacido antes de que el GO llegara al poder. Entonces a mí me parece que no conduce a nada tratar de echar la mancha del nazismo sobre el peronismo sin hacernos cargo todos los argentinos de esto, porque es un tema de los que los dos nos estamos lavando las manos. Los peronistas diciendo es propaganda gorila, y los gorilas o los antiperonistas diciendo fue solo los peronistas. No, mi trabajo, que trata de no ensuciar a nadie con el mote de nazi, es que me indica claramente que es algo que pasa a través de toda la sociedad argentina, peronistas y antiperonistas. Bien.